Hola, muy buenos días para todos y para todas. Un especial saludo a todos los que nos ven, nos escuchan y nos verán después de la grabación de este Facebook Live. Mi nombre es Alexander Reynotero, yo soy el director del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal, IDEPAC, y me alegra mucho que estemos hoy haciendo o realizando el segundo capítulo de una conversación que iniciamos con dos personas muy especiales de la Fundación Foro Nacional por Colombia. Le doy la bienvenida a Esperanza González, directora de la Fundación Foro por Colombia, y a Mario Freddy Martínez, que es coautor del libro del que hemos estado hablando en la pasada Facebook Live que hicimos. Así que Esperanza, bienvenida, y Mario, bienvenido a esta conversación. Hoy tenemos un reto importante y es que conversemos sobre las trayectorias de la participación ciudadana en Bogotá. ¿Cuál ha sido, después de que hicimos ese análisis sobre el país, sobre cuáles han sido como los retos que nos quedaron, quisimos hacer un foco o un zoom muy especial acá en el tema bogotano? Así que a los que están de otras ciudades que seguramente se van a conectar, pues les vamos a pedir paciencia, pero Bogotá va a ser hoy nuestro centro de atención por las dimensiones de la ciudad, pero también por lo que ha representado la participación ciudadana en esta ciudad durante décadas, que creo hay muchos aprendizajes que rescatar y sobre todo muchas cosas que deberíamos evaluar también para mejorar. Así que sin más preámbulos, quisiera darle la palabra. La idea, como hicimos la vez pasada, vamos a tener entre 30 a 40 minutos para que expongan y después hacemos una ronda de preguntas en donde posiblemente las personas que nos acompañan pues van a tratar de abrir un poco más la discusión a la que ustedes nos vienen provocando desde la jornada anterior. Saludar hoy, antes que empecemos, Esperanza y Mario, quiero saludar especialmente a todos los trabajadores y trabajadoras del IDEPAG, a nuestros articuladores territoriales, nuestras articuladoras. Acá están presentes nuestros gestores y gestoras, nuestros movilizadores y movilizadoras. Están nuestros directivos, todos convocados para una reflexión que queremos construir, porque estamos en el proceso de elaboración de nuestro plan institucional. Ya hicimos el plan de desarrollo, ahora nos corresponde hacer el plan institucional y lo queremos hacer con todas las voces dentro de la entidad. También nos acompañan personas de otras instituciones del distrito en el marco de la Comisión Intersectorial de Participación, la CIP, que ustedes saben existe y es un órgano importantísimo para nosotros. Y también algunos que integran las comisiones locales de participación, las CLIP, que hemos querido abrirlo para que también ellos asistan, de tal forma que vamos entre todos construyendo ese enfoque de participación a partir de los aprendizajes que hoy esta investigación nos genera. Así que, Esperanza, Mario, el micrófono, la pantalla es de ustedes. Yo solamente aquí seré, cuando vayamos terminando, les hago una señal para que vayan cerrando y vamos recogiendo las preguntas que nos van haciendo los asistentes. Buenos días, muchas gracias, Alexander. Creo que, como tú lo decías, esta es una continuación de la conversación que tuvimos hace más o menos 15 días. Lo que le vamos a presentar hoy es un estudio de caso que hicimos que hace parte de la Investigación Nacional sobre Participación Ciudadana y, por supuesto, nos interesaba examinar qué ha pasado con la participación ciudadana en la ciudad de Bogotá. Por favor, colocan la presentación. Este estudio de caso trató de examinar, la siguiente por favor, trató de examinar cuál ha sido ese trayecto de la participación ciudadana en la ciudad de Bogotá, para lo cual nosotros lo que tratamos de indagar y utilizar una metodología a través de entrevistas, grupos focales a distintos servidores y servidoras públicas, organizaciones sociales, líderes, lideresas, académicos e investigadores, para que ellos de primera mano nos dieran una información sobre cómo perciben la participación y cuál es la evaluación que ellos han realizado. También, por supuesto, tuvimos en cuenta una serie de documentación producida por el distrito, las distintas dependencias que tienen que ver, por ejemplo, con los
planes de desarrollo, tiene que ver con informes de gestión, documentos de políticas, análisis normativo, cifras y estadísticas que producen las distintas dependencias en Bogotá. Pero también otro elemento para tener en cuenta es el análisis de los resultados de la encuesta que se aplicó a nivel nacional y que en el caso concreto de Bogotá se aplicaron 454 encuestas en Bogotá para examinar qué opina la gente sobre el tema de la participación, cómo la ve, y otra serie de estadísticas sobre luchas sociales, porque el tema de movilización para nosotros también es importante. La siguiente, por favor. ¿Cuáles eran los propósitos que nosotros nos definimos en este estudio, que por supuesto tiene que ver también con los objetivos que se trazó para el estudio nacional? Nos interesaba en primer lugar tratar de examinar cuál es esa oferta institucional de espacios de participación que existen en la ciudad, analizar cuáles son esos cambios, esas transformaciones que se han dado en las prácticas ciudadanas ligadas con la participación ciudadana, pero también nos interesaba examinar a la luz de experiencias muy concretas, significativas en la ciudad de Bogotá, como fue la Asamblea Sur, obras con saldo pedagógico y encuentros ciudadanos, cómo eran esas prácticas participativas, cuáles eran como los procesos que se daban y los resultados. Y el otro elemento que tuvimos en cuenta, que fue fundamental, examinar cuáles son esos efectos que ha tenido la participación ciudadana en el fortalecimiento de la gestión pública, en el fortalecimiento de la democracia, que tanto genera el fortalecimiento del tejido social y la calidad de vida de la población. La siguiente, por favor. En esa línea, pues nos interesaba examinar tanto la oferta participativa como la demanda participativa. Y allí examinamos cuál fue como esos análisis y esas apuestas que tenían las diferentes alcaldías desde el año 2002 al año 2018 en materia de participación. Y lo que tratábamos de examinar es cuál era la apuesta de cada una de esas alcaldías en sus planes de desarrollo y qué tanto las distintas alcaldías se preocuparon por desarrollar algunos programas que tenían que ver con el fortalecimiento del capital social, que tenían que ver también cómo lograr que la ciudadanía se involucrara en lo público y cuáles eran esas normas, esos espacios de participación que estaban ligados con un conjunto de normas que se daban en la ciudad. De otro lado, lo que advertimos nosotros en ese análisis es que cada una de las administraciones tenía un énfasis, le daba una mirada y un análisis a la participación y le daba un valor a la participación en su gestión de diferente forma. Lo que advertimos analizando las distintas administraciones que tiene que ver con la administración de la segunda de Antanas Mockus, que tiene que ver con la administración de Lucho Garzón, que tiene que ver después con las otras que siguen allí hasta Peñalosa, y lo que vemos es que no se advierte una visión de largo plazo que tenga una mirada integral sobre el tema de la participación ciudadana y que, por supuesto, cobije y analice las diferentes expresiones ciudadanas en materia de participación en la ciudad. Lo que señalamos entonces es que esta ausencia de estrategia, de visión, que haya una línea de continuidad entre las distintas administraciones, ha propiciado, pues, por supuesto, una desarticulación de las acciones, una mirada más sectorial sobre la participación, y más adelante vamos a examinar. No hay una continuidad en los procesos que han dado buenos resultados, y esta es una variable que en el caso colombiano, y no solamente Bogotá, lo advertimos siempre, llega a una administración normalmente y lo que hace es borrón y cuenta nueva y no se posicionan en los buenos resultados. Pues no son todas, pero en general esa es como la
la línea de trabajo porque lo que pretenden es imprimir su propia huella y no tienen en cuenta como los elementos positivos que se han dado en las anteriores administraciones. Lo que también advertimos en este periodo es que existe una alta polarización que no solamente se refleja en Bogotá, sino que también se evidencia en otras ciudades y en otros territorios del país. Y el tema pues de la destitución del alcalde Moreno, pues eso generó allí una serie de problemas y de una mirada sobre qué está pasando con el tema de la corrupción en Bogotá, que fue un momento muy álgido en esa materia y que propició en la ciudadanía y en otros sectores una alta desconfianza sobre las acciones que desarrollaban las distintas administraciones en la ciudad. La siguiente, por favor. ¿Qué advertimos nosotros desde la perspectiva normativa? Así como señalábamos nosotros en la presentación anterior, los espacios de participación institucionales tienen un asiento muy importante en unas normas que existen y podemos nosotros apreciar allí, no voy a detenerme en el cuadro, pero sí como una información, tenemos en Bogotá 102 normas, ¿sí? Que son a nivel del distrito, pues en las localidades también hay otras normas y otros espacios de participación en los que estos espacios se han dado a través de acuerdos, decretos y resoluciones en la ciudad y donde el sector de planeación tiene un nivel importante y lo sigue el sector ambiental. La siguiente, por favor. En materia de oferta de la participación, lo que advertimos, ustedes pueden ver esta gráfica, cuál ha sido como el periodo de producción de estos espacios de participación a través de resoluciones, de decretos, y lo que vemos es, y yo creo que todos en estos momentos conocemos muy bien y analizamos y entendemos las gráficas por todo el tema de la pandemia, aquí lo que vemos es que hay un pico muy importante en las administraciones entre Garzón y Moreno y Clara, que fue la que lo reemplazó, Clara López, en donde allí hay un nivel bastante importante de normas y de decretos que posibilitan la participación ciudadana y también ustedes pueden apreciar en esta curva que en el caso de la última administración hay un declive muy importante en materia de participación que da cuenta del interés de la administración de Peñalosa en los temas de participación ciudadana. La siguiente, por favor. Y aquí hay un elemento importante en los que advertimos cuál es el alcance de la participación. Si ustedes recuerdan, cuando hicimos la presentación del estudio, pues allí examinábamos el alcance de la participación en términos de cuál es, en esos escenarios de participación, cuál es la posibilidad que tiene la ciudadanía de ser consultada, de presentar iniciativas, de concertar o de incidir. Lo que advertimos es que del análisis de las normas existentes en Bogotá, pues la mayoría están referidas a la consulta, la concertación y la iniciativa, y ya temas de vigilancia y control no son tan significativos en la ciudad. Esto es un elemento importante para tener en cuenta en términos de la oferta que tiene, la oferta institucional que tiene el distrito en materia de participación. La siguiente. Otro de los temas fundamentales que no se trabaja, la siguiente, por favor, que no se trabaja mucho y que no se tiene muchas posibilidades de analizar y de examinar. Por favor, la siguiente diapositiva. Tiene que ver con cuáles son los recursos. Hemos hablado de que la participación requiere recursos y que es fundamental para poder promocionarla y para cumplir con esas normas y esa responsabilidad que tienen las distintas administraciones. Allí lo que advertimos nosotros es que realmente las posibilidades de financiación, pues ustedes pueden ver el promedio, no son muy altas, quizás en el gobierno de Lucho Garzón sí se dio un porcentaje importante que es el 3.5 de programas de participación con recursos, pero vemos que oscilan entre 1, 1.2, que significa que no son
muy significativos estos recursos que se le otorgan a la ciudadanía para ejercer la participación que tiene que ver a través de planes y programas. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, otros datos que nos parecen relevantes y que es importante que ustedes tengan en cuenta y tiene que ver con que no solamente la institucionalidad es la que genera procesos de participación, sino que existen otros sectores que están promocionando la participación con diferentes objetivos y advertimos allí que hay organizaciones comunitarias que promocionan la participación, hay ONGs o fundaciones que están adelantando dinámicas, ejercicios de participación para involucrar a la ciudadanía y tenemos sectores privados, academia, que también están dando un impulso a la participación y que muchas veces estas estrategias no están estrechamente ligadas con las políticas, los planes o las estrategias establecidas desde el gobierno distrital. Y allí también advertimos que promocionan la participación dándole una relevancia a las TIC como herramienta de trabajo para las comunidades y han generado pues algunos espacios de participación para adecuarse a la posibilidad de intervenir varios actores y de formular una serie de iniciativas alrededor de unos propósitos de la ciudad. Estos son unos elementos importantes sobre la oferta de la participación. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Y Mario, te doy la palabra. Pues muy buenos días nuevamente para todas las personas que nos acompañan. Pues básicamente voy a hacer una pequeña radiografía en el documento sobre participación de Bogotá, pues seguramente van a encontrar pues mayor profundidad en este análisis, mayor pues integralidad y pues de lo que se dice y lo que se plantea, pero sí quisimos traer algunos elementos que nos parecieron relevantes y que también seguramente nos van a ayudar como a tener una reflexión, una discusión en la segunda parte de este espacio. ¿Qué vemos nosotros en materia de demanda ciudadana? ¿Qué dinámicas? ¿Cuáles son las características? ¿Y qué es lo que ha venido sucediendo en Bogotá? Y esto, como lo decía Esperanza, no lo planteamos, digamos, como un estudio que sale de la nada, sino como una serie de insumos que se recopilaron en entrevistas con diferentes actores, con diferentes personas que hacen parte de espacios de participación, organizaciones, redes, plataformas que existen en la ciudad, investigadores académicos y además de eso, pues las encuestas de participación que se hicieron en la ciudad. ¿Cuál es el primer elemento que sale de todo ese análisis? Pues efectivamente en Bogotá, como en el resto del país, pues hay un desencanto con la democracia. Hay un sueño frustrado, hay un sueño que incumplido, que la mayoría de las personas en la ciudad sienten que no han tenido el acceso a una serie de bienes, servicios, que no han tenido el acceso a una serie de derechos, que ya no son solamente los derechos económicos sociales, sino que trascienden a ser derechos ambientales y otro tipo de derechos que están muy vinculados a estas nuevas ciudadanías, a estas nuevas formas de organización y a estas nuevas formas de territorialización de la ciudad, que siente que todavía no ha llegado la democracia, que siente que todavía hay un déficit importante y por eso se ve y se percibe, ahorita lo vamos a demostrar en algunas cifras de cómo ha ido bajando el número de personas que apoyan el sistema democrático como el más idóneo o el más capaz de generar respuestas desde el Estado hacia la ciudadanía y de involucrar a la ciudadanía en sus diferentes discusiones, apuestas y sobre todo en la construcción de una visión de ciudad pues de largo plazo integradora e inclusiva. ¿Qué es lo otro que vemos y que perciben los distintos actores con los que tuvimos la oportunidad de interactuar? Es la fragmentación y sectorialización de la participación. Esperanza lo mostraba en un cuadro donde se planteaba todo un agregado de normas que por gobierno se iban formulando para crear espacios, para crear escenarios
y mecanismos de participación ciudadana en los diferentes temas de la ciudad, pero la ciudadanía siente que esos espacios sectoriales que cumplen un papel en espacios y en temas y en asuntos muy puntuales, pues no tienen un hilo conductor, no tienen una apuesta que los una, que los identifique, que los lleve a pensar una acción mucho más de ciudad, mucho más de generar una serie de alternativas para la ciudad e involucrar a la ciudadanía en la construcción de esas alternativas. Hay un sentido, hay una percepción de que se ha fragmentado la participación, que se ha generado una serie de apuestas que a veces no salen y no llegan a esa construcción de ciudad, que no llegan a esa apuesta de lo que se quiere para Bogotá y que tampoco se reflejan en las distintas políticas que hay en la ciudad. La tercera cosa que también se plantea es un declive y una pérdida de la legitimidad que tienen los espacios institucionales de participación, esos espacios creados por norma para que la ciudadanía se organice, participe e inclusive incida en la construcción de diferentes apuestas. Hay un sentido y también una percepción de que esos espacios pues se han llenado de una serie de prácticas que vienen de lo político y que de manera progresiva se han venido instaurando también en lo social, que por ejemplo la burocratización, es decir, la falta de una apertura para que entren nuevos liderazgos a esos espacios. Además de eso, la polimembresía que lo hablábamos en el espacio anterior de discusión, es decir, la pertenencia a diferentes espacios o diferentes escenarios de participación a la vez, o otros aspectos más de cierre de oportunidades para que las personas conozcan, se integren o hagan parte de esos espacios. Entonces vemos una pérdida muy importante de esa legitimidad que venía un poco en la década de los 90 como de un auge en términos de que la ciudadanía veía que por ahí había un espacio importante, por ahí había una apuesta importante en términos de cómo ir integrándose en esa construcción de esas apuestas y esas visiones, pero que hoy ya no es tan importante o por lo menos no se percibe así, es lo que nos contestaron y como les decía, el diálogo que tuvimos con diferentes actores y sectores de la ciudad. La cuarta conclusión, la cuarta, digamos, que se ve, característica que se ve, es el aumento y es la importancia que viene teniendo la movilización social en Bogotá. No solamente porque Bogotá es el epicentro de toda una serie de movilizaciones que llegan a la ciudad, se instalan allí y generan también una serie de dinámicas, sino también por las propias características, condiciones y temas de interés que tiene Bogotá y que llevan a la ciudadanía también a manifestarse, a salir, a plantear una serie de arreglos, una serie de cambios y una serie de transformaciones que consideran son importantes para la ciudad. Como lo habíamos planteado en el espacio anterior, nosotros entendemos que la movilización no solo es salir a protestar, es una de los mecanismos y las herramientas que hay, pero también viene creciendo y lo vemos muy, muy fuerte, pues toda esta red de plataformas, toda esta red de organizaciones, toda esta red de asociaciones, toda esta red de espacios que son más informales, que son más de construcción, digamos, no tan rígida y tan normativa, y que vienen teniendo una importancia muy grande, sobre todo en cómo las organizaciones locales se organizan, construyen y además de eso hacen parte de lo público. Y además de eso, vemos la última reflexión que queríamos plantear es la importancia de las tecnologías de la información. Hoy en día, y en Bogotá y en el país, y es una tendencia mundial, no solamente porque estamos en un escenario de pandemia que nos ha obligado a ir hacia esas tecnologías de manera mucho más apresurada, pero antes, desde años anteriores, ya se veía que iba a ser un eje y un medio que transformaría la participación ciudadana. No vemos esa participación a través de las tecnologías de la información como una mecánica o un medio que sustituye lo presencial. Por el contrario, vemos que en sus justas proporciones es un escenario que le agrega unas nuevas oportunidades, nuevas formas
nuevos mecanismos de interacción y que pues debe ser recogida no solamente desde el punto de vista de la comunicación, sino también de la articulación, la participación y la construcción de democracia en la ciudad. A continuación, pues les vamos a presentar una serie de estadísticas que nos parecieron interesantes, como les decía, para motivar la discusión en este tema. Entonces, hablábamos, con el punto 1, de que hay un desencanto con la democracia en Bogotá y en el país. Y lo vemos en esta gráfica. Entonces, si uno le ve y compara dos años de, digamos, de análisis, lo que ve y lo que percibe es que si bien pues las comunidades sienten que la democracia todavía es un sistema que es el más idóneo, que es el que tiene más capacidad de generar cambios y transformaciones y hacerlo por vías que sean inclusivas y el respeto del derecho, del respeto de los derechos humanos, pues sí hay un desgaste y hay una serie de factores que han generado que parte de la ciudadanía también contemple otras formas. Y entonces, cuando uno le preguntaba en la encuesta a las personas encuestadas si estaban de acuerdo con otras formas, pues se ve muy claramente que en la barra naranja va creciendo el número de personas que plantean que en algunos casos es importante o que se justifica acudir a regímenes autoritarios. ¿Para qué? Para que solucionen, para que den una serie de cambios y transformaciones que se requieren y que de pronto por la vía democrática no se han logrado. Entonces nos parece interesante, digamos, ese cambio que se viene dando. Si bien, como les decía, todavía la democracia tiene un apoyo y es un sistema preferido por la mayoría, sí han venido ganando terreno estos otros apuestas y estas otras formas de pensar el Estado y pensar la democracia en Bogotá y en el país. La siguiente, por favor. Bueno, y la otra pregunta, le decíamos a las personas, bueno, ¿usted cómo se considera como ciudadano? Porque es muy importante no solamente entender cómo las personas se organizan, cómo las personas acuden a espacios de participación o qué temas tienen de interés para vincular en esos escenarios de discusión, sino cómo se conciben ellos mismos como ciudadanos, cuáles son sus apuestas y qué intereses tienen frente a participar y a ser parte de lo público. Y lo que encontramos es que en su mayoría, en gran parte, las personas se consideran como ciudadanos interesados. Tienen una serie de, digamos, desconfianza de hacer parte de procesos más organizativos y de largo plazo. Además de eso, tienen una perspectiva muy concreta y específica de temas que les interesa y que son muy puntuales y a los cuales seguramente se informan, tratan de generar alguna apuesta y en algunos casos se involucran en temas muy puntuales de esos aspectos, pero sin llegar a tener una presencia estable y una presencia muy fuerte de largo plazo en estos procesos de participación ciudadana. ¿Por qué es eso? ¿Por qué se da eso? Entonces, en la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver que uno de los temas que es muy importante para la ciudadanía es, bueno, ¿y por qué la participación? ¿Qué le agrega la participación y cuál es la importancia de la participación en la ciudad? Y lo que vemos, lo que de verdad se ve en el estudio y en lo que nos plantearon las personas, es que todavía se sigue viendo la participación como la posibilidad de colaborar entre vecinos. De colaborar entre vecinos en temas, como les decía, muy puntuales, concretos y específicos, frente a situaciones también muy puntuales y específicas. No hay esa disposición a seguir procesos de largo plazo y a generar apuestas también de largo plazo, sino a generar unas respuestas que, si bien pueden categorizarse como respuestas que no tienen una trayectoria definida, pues sí le van agregando una serie de transformaciones a la ciudad, transformaciones desde lo local. Es muy importante entender la participación y este tipo de participación, esta concepción de la participación, como esa apuesta que se va construyendo en lo local, en cada barrio, en cada localidad, y que luego va subiendo hasta el nivel distrital. Vemos que también hay una tendencia a considerar la participación ciudadana, y lo veíamos en el espacio anterior, como incidencia. Entonces la ciudadanía siente y percibe que la participación sí o solo sí
tiene una importancia si les permite incidir, si les permite poner en esa apuesta de ciudad una serie de elementos, instrumentos y una serie de visiones que quieren y lo que desean de Bogotá en el futuro y, digamos, en toda la construcción de las diferentes políticas públicas. La siguiente, por favor. ¿Y por qué se da eso? ¿Por qué hay esa transformación? Estas son dos gráficas que nos muestran, una del 2009 y otra del 2018, y nos van a mostrar una transformación muy importante. Entonces uno le preguntaba a las personas en 2009, bueno, ¿y usted conoce los espacios de participación ciudadana? ¿Sabe cuáles son? Y había un conocimiento pues muy amplio, específico, de dónde estaban y por lo menos que ahí se encontraban ese tipo de espacios de participación ciudadana. Si uno va al 2018 y hace la misma pregunta, el porcentaje de personas que conocen los espacios de participación es muy bajo. Y todavía más el porcentaje de personas que hacen parte de esos espacios o que están en esos espacios. Y eso tiene que ver, como les decía, con la configuración de una nueva ciudadanía, que se considera interesada, pero que no tiene todo el interés o tiene toda, digamos, la oportunidad de hacer parte de esos espacios de participación formal y de largo plazo en la ciudad. La siguiente, por favor. Bueno, ¿y por qué? Digamos, ¿cuál es la razón para que la gente, digamos, no participe en la ciudad? ¿Cuál es la razón para que las personas no, digamos, tengan ese interés por hacer parte de esos espacios? Y lo que vemos y lo que sigue sucediendo es que lo que se plantea es la falta de recursos para participar. Es decir, la participación tiene una serie de, seguramente gastos, una serie de demandas económicas que debe cumplir el ciudadano interesado, tiene una serie de rubros que debe también entender y debe seguramente la ciudadanía plantearse cómo los va a sufragar, y muchas personas no tienen la capacidad de hacerlo o no están en la disposición de hacerlo. Por eso, y con el cuadro que mostraba Esperanza en términos de cuánto gasta la administración distrital en los planes de desarrollo para fomentar la participación, pues se dio una correlación muy fuerte entre una baja ejecución e inversión de la participación y también una baja vinculación de las personas a esos espacios de participación. Otro tema que también sale y que es muy relevante es la falta de tiempo. Vivimos en una ciudad que es muy caótica en muchos casos, que no permite que las personas tengan un tiempo disponible para participar, y además de eso genera una serie de correlatos en términos de trabajo, estudio y otra serie de apuestas familiares. Y lo que plantean las personas es: no tenemos tiempo para participar, y esa participación más institucional pues queda en manos de otro tipo de personas que seguramente tienen un poco más de oportunidades económicas para hacerlo, de tiempos y escenarios para poder llevar a cabo esas prácticas de participación. Entonces nos parece relevante estos dos temas: la falta de recursos, la falta de información que también está allí, que es, digamos, algo paradójico en términos de que estamos en un escenario donde fluye más rápidamente la información, pero los ciudadanos siguen manifestando que no tienen información sobre esos espacios, sobre su carácter, dónde están y qué hacen, y además de eso la falta de tiempo para participar. La siguiente, por favor. Bueno, y les preguntamos a las personas, bueno, ¿y cuál es la percepción que tienen sobre los espacios? ¿Se sienten representados? ¿Sienten que de verdad para ellos es importante, de que sí los representa, de que sí están allí? Y la mayoría de las personas, digamos, no sienten que esos espacios de participación sean efectivos, no sienten que esos espacios de participación pues tengan la oportunidad de reflejar sus demandas, de reflejar seguramente las diferentes apuestas que vienen construyéndose desde lo local, desde lo organizativo, desde la ciudad. Y por eso también es una de las causas que ha ocasionado que esos espacios institucionales pierdan fuerza. Es decir, hoy en día la ciudadanía no concibe que sean espacios que tengan la capacidad de representar sus apuestas y de incidir para que esas apuestas lleguen a ser parte de una construcción de lo público en la ciudad.
La siguiente, por favor. Otro tema que también les planteábamos a las personas era, bueno, ¿y qué pasa con esos ejercicios de control social que han sido tan importantes en la ciudad? Y lo que vemos también es que hay una ausencia total, hay una debilidad muy importante de llevar a una cantidad de personas significativas a esos espacios. Cerca del 51% de las personas encuestadas nos manifestaron que nunca han hecho parte de un espacio de control social, que nunca se han acercado a esos tipos de escenarios o de apuestas y que mucho menos han hecho parte de ejercicios de rendición de cuentas, que es donde interactúa la ciudadanía con la institucionalidad y además de eso tiene la oportunidad de conocer qué se ha hecho y en qué ha avanzado la ciudad. La siguiente, por favor. Y bueno, y nos interesaba saber, bueno, si hay un declive, si esos espacios institucionales de participación pues pierden fuerza o no tienen tanta capacidad de aglutinar a las personas como lo hacían en años anteriores, ¿qué pasa con la movilización? Y lo que vemos en estas dos gráficas es un aumento progresivo de las movilizaciones en Bogotá. Casi que hoy en día, y lo dice diferentes organizaciones, Bogotá es el epicentro de la movilización ciudadana en el país. Y como les decía, no solamente por la movilización que se produce a nivel nacional que llega a la ciudad, sino por sus propias dinámicas y lógicas de movilización. Y entonces uno le preguntaba a las personas, bueno, ¿y quiénes son las que más se movilizan en Bogotá? O sea, ¿cuáles son esas organizaciones? Encontramos que son organizaciones comunitarias, que en su mayoría son organizaciones de víctimas, que en su mayoría también son organizaciones ambientales y muy ligadas a las discusiones del POT en los años anteriores. Y además de eso les preguntábamos, bueno, ¿y ustedes por qué se movilizan? ¿Cuál es el interés que tienen? La siguiente, por favor. Y entonces las personas decían, bueno, nos movilizamos porque es una oportunidad más flexible, con más capacidad de encontrarse, mucho más dinámica, que genera respuestas directas más efectivas que la participación institucional y que no requiere tantas lógicas y reglas para poder hacer parte de esos espacios. Y eso es, digamos, la lógica de la movilización y nos interesaba, si les voy a decir en 2 minutos, muy breve, nos interesaba otro tema que es la participación digital, porque en Bogotá y en Colombia viene generándose una apuesta muy importante. La siguiente, por favor. Y entonces encontramos que esa participación digital no es una sola. Digamos, tendemos a pensar de que es uniforme, de que se realiza de una sola manera. Y en este cuadrito que está acá, nosotros encontramos por lo menos 6 o 8 formas de participación digital. Desde el ciberactivista, desde el clic activista, que solamente da clic y se suma a una idea, a una propuesta en Internet, hasta otros activistas en Internet que son más expresivos, que son más implicados y que tienen unas apuestas también directas de cómo involucrar la participación ciudadana a través de lo digital. También le preguntábamos, la siguiente por favor, bueno, ¿y esto qué relación tiene con los partidos políticos? Y hoy en día lo que nos planteaban las personas es imposible entender la dinámica de los partidos políticos, de esa participación política sin acudir a las redes sociales y al elemento digital. En estas gráficas que ustedes ven en la presentación, se ve cómo los partidos políticos se han venido alineando y han venido copando ese espacio digital, cómo se han venido incorporando y hoy en día es la principal apuesta que tienen de cómo visibilizarse y cómo comunicarse con la ciudadanía y articular sus diferentes y visibilizar sus diferentes demandas que tienen en el escenario público. La siguiente, por favor. Y bueno, y la movilización, ese es un ejemplo. Entonces, ahí en el estudio hay varios ejemplos. Tratamos, digamos, que es el de la movilización de los estudiantes que se dio en 2018 por la mejora en el presupuesto de educación. Y ahí hay una línea de tiempo de cómo se iba dando la marcha, pero además de eso, cómo se iban generando a través de redes sociales, a través de una serie de escenarios digitales, información, comunicación, casi que actualización en tiempo real de cómo iba la marcha. Y hoy en día, como les decía, la movilización
no se puede entender sin el elemento digital en la organización, en la difusión, pero también en la generación de los resultados de esa movilización. Es un elemento integrante, importante y que debe ser tenido en cuenta en cómo analizamos hoy en día la participación ciudadana en Bogotá, pero también en el país. Y simplemente quería darle un espacio a Esperanza, que ya va a plantear un pequeño análisis de lo que encontramos más en términos de los retos y lo del plan de desarrollo, para cerrar este espacio de presentación de lo que ha ocurrido con la participación ciudadana en Bogotá. Muchas gracias. Esperanza. ¿No me escuchan? Tengo el micrófono abierto. Ahí, Esperanza, ahí estamos escuchando. Sí, ok. Bueno, rápidamente para cerrar y dar posibilidad a las preguntas, a los comentarios. La siguiente, por favor, diapositiva. Vamos a presentar algún balance y resultados sobre cuáles han sido los efectos de la participación en Bogotá. La siguiente, por favor. Allí lo que advertimos nosotros en el análisis es que hay un vaso medio lleno y medio vacío. ¿Esto qué significa? Que hay algunos elementos positivos que es necesario tener en cuenta, pero también hay algunas dificultades que no le dan la fuerza a la participación. En materia de derechos, creo que ahí hay un elemento fundamental en el caso de Bogotá, y es que el discurso de derechos y entender la participación como un derecho está en el centro de la acción colectiva, de la acción de la ciudadanía en todos los procesos que se desarrollan en lo público. También se advierte, como en otras ciudades del país, la emergencia de nuevas ciudadanías que promueven sus agendas y promueven sus apuestas en la ciudad. El otro elemento importante es que la ciudadanía hace utiliza los espacios institucionales, utiliza una serie de instrumentos, de herramientas, pero también utiliza espacios de movilización y de protesta social en la ciudad. El otro elemento importante es que podemos señalar que hay un rico tejido social en Bogotá, hay unas organizaciones muy importantes, se han creado diversos escenarios y la ciudadanía tiene un conjunto de repertorios de acción para incidir en lo público, y esto, pues, por supuesto, y no es porque la participación tenga un elemento fundamental en la disminución de la pobreza, sino que ha posibilitado, por ejemplo, la participación involucrada en las políticas públicas que tienen un eje importante en términos de mejorar las condiciones de vida. La siguiente, por favor. Pero también hay un elemento muy importante, y yo creo que a ustedes como IDEPAC les interesa mucho estos datos, y es que lo que advertimos es una desconfianza, un distanciamiento entre el gobierno distrital y la ciudadanía. Y aquí tenemos dos ejemplos claros de las encuestas comparando 2009 y 2018. Y, por ejemplo, se le preguntaba a las personas si los servidores públicos están más dispuestos a dialogar, a conversar con la gente que antes. Y en el 2009 la gente decía el 20.5%. En el 2018 ese porcentaje bajó significativamente al 10.1%. Pero también se les preguntaba si la participación ha contribuido a mejorar la confianza ciudadana en la administración pública, y ahí advertimos que hay una disminución significativa en términos de concebir la participación como un elemento importante de la confianza. La siguiente. También hay un elemento que se ve y que se examina, y es la ciudadanía siente que la participación en la misma no se ha renovado, que persisten, y esto tiene que ver también con cómo la ciudadanía se organiza, liderazgos autoritarios, existe el tema del clientelismo, existe el tema de la polimembresía, y allí, por supuesto, lo que advertimos nosotros es que el tema de los actores políticos siguen allí teniendo un papel muy importante en los procesos de participación, y pues no dejan a los liderazgos trabajar y apostarle a tener una incidencia
Y en términos de, por ejemplo, la participación es instrumento para influir en los asuntos públicos. Antes sí lo era el 21.9%. Hoy en día dicen no estamos logrando una incidencia como debería ser. Y también preguntamos si la participación ciudadana contribuye o ha contribuido a la emergencia de nuevos liderazgos, y lo que advertimos no. ¿Y esto qué significa? Significa que siguen los mismos líderes posicionados en muchas instancias de participación y no dan posibilidades a la emergencia de nuevos liderazgos. La siguiente, ¿cuáles son los retos que quedan allí de este análisis? La siguiente, por favor. Los retos tienen que ver fundamentalmente con el tema de cómo entender esas dinámicas, esas acciones colectivas para responder a las necesidades de la ciudadanía, y por lo tanto ahí hay un tema muy importante, es que la administración distrital analice, entienda esas dinámicas y esas transformaciones ciudadanas. Otro elemento tiene que ver con disminuir esas asimetrías en capacidades participativas entre los procesos distritales y locales. Y ahí hay un tema muy importante que vale la pena señalar y que nosotros lo hemos examinado no solamente en este estudio, sino en otras acciones que hemos desarrollado y análisis, y es el tema de la descentralización en Bogotá, y es cómo logramos nosotros, y lo que vemos en estas últimas administraciones, excepto en la de Lucho Garzón, que avanzó un poco en términos de la desconcentración, no se ha asumido el tema de la descentralización y de cómo lograr que las localidades también tengan mayor autonomía y las localidades tengan un papel más relevante en términos de participación, por ejemplo. Ahí hay un tema importante también, y es cómo fortalecer y ampliar los procesos de control social que no siempre están atados a esas lógicas institucionales, porque hay muchas experiencias en esa línea. El otro elemento es importante, cómo logramos formular una visión de largo plazo para dinamizar estos ejercicios participativos en la ciudad. Cómo generar confianza, eso es otro de los elementos importantes en la ciudad. Y otro que en esta administración se está trabajando y se tiene una mirada muy concreta, y es cómo reducir la percepción que tiene la ciudadanía sobre la corrupción. La siguiente, allí también hay una apuesta y tiene que ver con cómo mejoramos las herramientas tecnológicas, y creo que en eso la pandemia de alguna forma ha sido positiva en la medida de lo posible que se pueda decir para incentivar el uso de herramientas tecnológicas, pero allí hay un elemento importante que debemos trabajar. Otro tiene que ver, y esta es una de las apuestas que se ha establecido esta administración, es la actualización y puesta en marcha de la política pública de participación a la luz del acuerdo de paz y a la luz de la ley 1757. Otro elemento es, necesitamos más recursos para el fortalecimiento de la participación ciudadana y no seguir siendo la participación la cenicienta de las políticas públicas en las distintas territorios. Y allí también hay otro elemento importante que la administración ha avanzado, pero que se tiene que incentivar mucho, y es cómo generar actividades de análisis y estudios sobre las dinámicas de participación de la ciudad y las localidades, porque es un elemento muy importante para el cual se tienen que tener recursos. Definir una estrategia de largo plazo en materia de participación ciudadana que permita articular las distintas entidades, uno de los elementos que se encuentran, y no solo en Bogotá, en muchas ciudades de Colombia, lo que se advierte es una fragmentación de las entidades, una imposibilidad a veces de articularse en esa mirada, y cómo lograr una apuesta de participación sustantiva y efectiva de la participación ciudadana. Y ya para finalizar, la siguiente, por favor. Queríamos simplemente señalar algunos elementos que nos parecen interesantes del plan de desarrollo actual en materia de participación ciudadana. El hecho de que se haya trazado como una estrategia fundamental impulsar el presupuesto participativo en la ciudad, y como una herramienta que permite
involucrar a la ciudadanía mucho más en las prioridades del desarrollo y atarlos a los procesos de planeación, nos parece que es un elemento fundamental de avance en la ciudad y de que ojalá estos presupuestos participativos sean una realidad y que podamos allí involucrar a la ciudadanía en la designación de algunos recursos y de proyectos que sean necesarios. El otro elemento es la reformulación de la política pública de participación que se lo ha trazado esta administración y que esperamos que sea una realidad y es urgente. El fomento de expresiones asociativas, con el objetivo de identificar y mediar las capacidades organizacionales es muy importante porque tenemos, como decíamos, un tejido social importante. La promoción de la cultura ciudadana, porque eso lo sabemos y lo hemos demostrado y en la pandemia ha sido un elemento fundamental, que la cultura ciudadana aparejada con el tema de la participación, pues genera un mayor sentido de apropiación, de conciencia sobre el conocimiento y el respeto de las normas, las leyes y de cómo avanzamos hacia el fortalecimiento de la democracia y la paz. Y también nos parece interesante la consolidación de la estrategia de gobierno abierto en Bogotá como un eje transversal y que no solamente va a ser solo para Bogotá, sino en la perspectiva también de las regiones. La siguiente. Y allí hay un tema que nos parece importante y es entender que la participación ciudadana es una dimensión sustantiva del plan de desarrollo. Quizás no se visibiliza mucho, pero a través de los programas, los planes y las políticas podemos advertir que es una columna vertebral de la participación. Mejorar los sistemas de información, tener observatorios para producir datos, investigaciones y análisis sobre la participación, creemos que es importante y que hay que darle un realce al observatorio porque a partir de examinar y analizar cómo se comporta la ciudadanía y la participación ciudadana nos permite definir políticas, planes y programas. Y también el tema de examinar la participación y verla y de traducir la participación como un derecho de distintos actores, de mujeres, de temas ambientales, temas de diversidad sexual, la política del cuidado y la paz. Y también la participación como un tema de integración regional con los municipios vecinos. También el tema de la participación desde la perspectiva de lo digital. Ahora, hay unos temas que quedan pendientes también y que tienen que ver, la siguiente por favor, que tienen que ver con tratar de identificar qué entendemos por cultura ciudadana y qué entendemos por participación ciudadana. Ambas están estrechamente ligadas, pero tienen unas connotaciones específicas, pero allí se deben ir equiparando cada una de ellas en términos del trabajo que se puede hacer, pero cada una tiene una perspectiva de conceptual distinta. La movilización social en la ciudad requiere un mayor reconocimiento en la apuesta de la ciudad y creo que ahí vale la pena revisar el protocolo que existe en Bogotá y adecuarlo a las nuevas condiciones. Tenemos que mejorar la desigualdad entre los medios y las oportunidades de participar, no solamente en el distrito, sino también desde la perspectiva de las localidades. Consideramos que el IDEPAC debe ser la entidad articuladora de la participación, la entidad líder en materia de participación de la ciudad y la que traduce la apuesta de participación en la ciudad. Lo mismo creemos que se debe revisar el sistema distrital de planeación participativa y darle un realce a este sistema para que logre aglutinar todas esas miradas alrededor del tema de presupuesto participativo, de los PDD, de planeación participativa que se tiene en la ciudad, tanto en el distrito como en las localidades. Bueno, estos son los elementos que queríamos señalar muy rápidamente. Muchas gracias. Gracias, Esperanza y Mario, por la exposición. Tengo algunas preguntas, pero antes quiero saludar a la gente que está hoy conectada, entonces al equipo de Propiedad Horizontal, de la Gerencia Mujer y Género del IDEPAC, de Juventud,
la subdirección de comunales. También hay algunos comunales que se conectaron, la JAC de Teusaquillo Alfonso López, el Observatorio Ciudadano de Bosa, la Junta de Acción Comunal de Alpes del Futuro, la Junta de Acción Comunal del Portal del Divino, en Mártires. Así que gracias por estar ahí y bueno, seguimos en la conversación. La reflexión que ustedes nos hacen, que me parece muy interesante sobre el balance de Bogotá, me hace, digamos, me permite hacerme esta pregunta, y es, ya hemos discutido que la participación tiene que ver con los entornos, en esa lógica de la estructura de oportunidad, es decir, hoy obviamente podríamos decir que las masacres, las amenazas, pues es algo que afecta a la participación. Pero ustedes mencionaban algo que tenía que ver con la percepción, es decir, con que la gente sienta que está siendo reconocida. O sea, la participación también tiene que ver con la percepción, porque, por ejemplo, en seguridad ciudadana siempre se ha dicho, la seguridad ciudadana está asociada directamente a la percepción. Es cómo yo siento, cómo me siento en el proceso. O sea, los que desarrollamos procesos de participación ciudadana, tenemos que tener muy clara esa variable, la percepción que tiene la ciudadanía sobre el proceso. O sea, no tiene que ver solamente con razones materiales y de condiciones físicas. No sé si la Esperanza puede arrancar. Pues no sé, pero yo creo que hay unos elementos importantes. Indudablemente, para la ciudadanía es importante entender la importancia de la participación y cómo percibe la apuesta de la administración en materia de participación ciudadana. Es decir, además porque los ciudadanos tienen unos motivos que los llevan a participar y a involucrarse en lo público, y esos motivos no necesariamente siempre son colectivos, y esto es un elemento que es necesario tener en cuenta. Hay motivos colectivos, pero también hay motivos individuales que no se pueden descalificar, porque lo importante es que emerjan allí y que se expresen y que se tenga en cuenta cómo logro yo una respuesta de la administración en esa materia. Ahora, allí hay unos temas importantes en cuanto la ciudadanía debe entender cuál es el alcance de la participación en los distintos escenarios, porque no siempre, y eso lo decíamos la vez pasada, no siempre la participación va a llevar a la toma de decisiones. Entonces, creo que ahí hay unos elementos importantes que son necesarios tener en cuenta en temas de participación, porque es cómo la ciudadanía siente que es importante la participación, cómo la ciudadanía verifica que para las administraciones la participación es clave y es fundamental, y cómo la ciudadanía percibe cuáles son esos resultados de la participación. Y ahí hay un tema importante que yo señalaba anteriormente, y es que la participación, a veces la ciudadanía y las personas creen que si la participación no está ligada a la toma de decisiones, no tiene ningún valor. No, sí tiene valor, porque la participación es un proceso. La participación genera información, la participación genera procesos de diálogo, la participación genera construcciones colectivas, formulación de propuestas, de iniciativas, y de cómo nos vemos y cómo logramos una respuesta de la institución a ciertas demandas que tenemos. Entonces, ahí hay unos elementos importantes, y en temas, por ejemplo, de formación y de incentivar la participación, la percepción y la forma en que yo valoro la participación y los motivos que me llevan a mí a participar son elementos sustantivos para tener en cuenta en esas estrategias que las administraciones desarrollan. Vale, Mario, ¿qué opinas? Sí, no, yo estoy de acuerdo. Digamos que cuando uno habla de participación muchas veces se concentra en las reglas, se concentra en las disposiciones, en los recursos, pero hoy en día para las personas que participan y para el ciudadano es muy importante verse incluido, verse reflejado y ver esa disposición que tienen las autoridades a dialogar, a encontrarse en espacios con la ciudadanía, con las organizaciones, y a encontrar caminos y a encontrar alternativas de desarrollo para la ciudad. Esa es una de las variables que la administración, digamos Bogotá, el IDEPAC y seguramente la alcaldía
deben contemplar en toda la apuesta y en todo el diseño de esto que se llama una visión integral de participación ciudadana en la ciudad. O sea, no solamente cómo fortalecemos la capacidad formativa, cómo fortalecemos la capacidad de herramientas, de información y de acción de los ciudadanos, sino cómo hacemos que esos ciudadanos se vean incluidos, cómo hacemos que exista confianza, que haya en la ciudadanía una percepción de confianza frente a ese entorno favorable que ofrece la administración. Y lo veíamos en el análisis, se veía en lo que sucedió en la administración pasada, en la administración de Peñalosa. Un poco el cierre, la desconfianza y la falta de comunicación, pues se dio porque la ciudadanía tenía la percepción de que no había un espacio, no había una apuesta y no había una decisión desde la administración distrital para involucrar a la ciudadanía en las diferentes apuestas. Es decir, había un alejamiento y eso generó que la ciudadanía también se alejara, que la ciudadanía también perdiera el interés en hacer parte de esos procesos de participación y que se también quebrara todo esto que es importante en la construcción de democracia, que es el encuentro entre el Estado, la administración y el ciudadano como parte de un sistema y de un proceso conjunto que es la democracia, en este caso de Bogotá. Bien, o sea que un poco para cerrar la idea es muy importante el entorno y las condiciones materiales, pero si uno quiere generar una percepción positiva que invite a la gente a participar, hay que tener claro el alcance, el saber para qué se invita a la gente, lo decía, pero también eso que decía Mario, es importante es verse reflejado, o sea, cómo las instituciones tenemos que tratar de un poco a veces ceder en ese protagonismo que tenemos y permitir que las comunidades se vean reflejadas en el ejercicio participativo. Y lo otro que señalabas, Esperanza, yo quiero recalcarlo, es que tenemos una idea de que la participación solo es un acto, y es ir y votar o ir y decidir, pero no se comprende la complejidad de un proceso de participación que muchas veces puede dejar mucho más aprendizajes en la construcción, en la vigilancia, en la capacitación, en el informarse, y no tanto ya en el momento final que es la decisión. Por ejemplo, el presupuesto participativo. Yo diría que si hiciéramos una evaluación de todo lo que aprendimos durante todo el ciclo de la primera etapa, podríamos traer más aprendizajes que en el acto final de votar, que fue llevarlo un tarjetón y claro, ahí se simplifica todo, pero lo que estuvo detrás de eso quizás es el legado democrático que pueda quedar en la ciudad. Una segunda pregunta tiene que ver con algo que ustedes señalaban en las conclusiones, y es que la ciudad hizo una apuesta, lo decíamos en la discusión pasada, una oferta muy grande por la construcción de institucionalidad. Y ustedes lo señalaban, el gobierno de Lucho es como el gobierno donde hay un pico muy grande por la construcción de institucionalidad. El gobierno anterior, pues obviamente, no por su posición ideológica, pero sí hubo un intento de reducir esa institucionalidad, que muchos de nosotros compartimos esa necesidad. Pero la pregunta que yo hago es, esa apuesta que hicimos en la década de los 90, insisto, que era abrir el sistema político, crear instituciones para que la gente no dependiera de la voluntad política de los gobernantes, ¿fracasamos en ese intento? Es decir, esa estrategia fracasó porque ustedes mismos han dicho que la movilización social hoy reemplaza en parte ese deseo de participar a través de esos canales. No sé, Mario, si tú empiezas y luego sigo yo, para variar. Vale, dale, Mario. Pues yo creo que hoy en día esos canales de participación institucional siguen vigentes y siguen teniendo un papel en todos los temas de construcción de ciudad en Bogotá. Y uno lo ve, digamos, en los procesos de planeación participativa, en los procesos de cultura, en los procesos de víctima, pero lo que vemos también es que un poco sí se generó un quiebre y sí se generó, vamos, una pérdida de confianza de la ciudadanía en términos de lo que se decía, ¿no? La falta de una, si se quiere, apertura para modificar algunos temas o algunas formas de cómo funcionan esos escenarios de participación, la incorporación de algunas prácticas que para la ciudadanía también se asemejan a lo que sucede en lo político, la sectorialización de la participación, es decir, esa apertura de toda una serie de espacios también vino incluida con la sectorialización de esa participación y muchas veces
la ciudadanía no entiende, y bueno, ¿y eso cómo aporta a una visión de ciudad? ¿Cómo aporta a una visión específica de cómo nos entendemos y nos percibimos como bogotanos y bogotanas? Entonces, en ese mar de esa falta o esa ausencia de por ver y de generar una apuesta diferente, seguramente de generar cambios en esos escenarios de participación, pero además de eso, y lo hablábamos en la sesión pasada, pues también la ciudadanía siente que pues hay un cierre democrático, y Bogotá es un ejemplo de cómo la ciudadanía se ha venido contraponiendo frente a ese cierre democrático que se ha venido dando en la ciudad, en el país, y cómo a partir de la movilización ciudadana pues ha venido manifestándose y expresándose. Y lo decíamos en la presentación, Bogotá hoy es la capital de Colombia en materia de movilización, es el epicentro de la movilización ciudadana en la ciudad. Eso no quiere decir que la movilización sea o pretenda reemplazar a esos espacios institucionales. Por el contrario, en las conclusiones del documento que elaboramos, planteamos de que la administración y sobre todo la ciudadanía debe generar una discusión de cómo se van a integrar, cómo esos espacios y esas herramientas y esas apuestas que se generan en la movilización, que muchas veces se consideran que son momentáneas, que muchas veces se considera que son de temas puntuales, de asuntos muy concretos, una agenda desde la misma sociedad, desde los mismos bogotanos. Entonces, lo que nosotros vemos es que más que sustituir, es cómo se pueden fortalecer ambas lógicas, cómo se pueden nutrir y cómo se puede mejorar para que la ciudadanía tenga mayor capacidad de participar en lo público. Y ahí también veíamos y planteamos cómo incorporar este otro elemento digital, cómo hacer parte de esa construcción, ese fortalecimiento de ambas lógicas, de esa comunicación, todas estas apuestas digitales que se vienen generando en la ciudad, que se vienen ampliando y que vienen teniendo más apertura por diferentes organizaciones y diferentes redes y plataformas que existen en la ciudad. Entonces, el reto y el reto que uno, pues, propondría para una política pública de participación en la ciudad es cómo incorporar y cómo poder darle comunicación e integración a esos tres elementos: la lógica de movilización, la lógica institucional y el medio digital como un escenario que también promueve y genera unas nuevas lógicas y unas nuevas formas de participar en la ciudad. Vale, Esperanza. Sí, bueno, yo creo que hay un poco la respuesta a que si fracasamos o no, yo creo que no. Yo creo que fue muy importante en su momento abrir el escenario, abrir el sistema político. Creo que eso generó una efervescencia ciudadana muy importante. Pero allí lo que pasa es que esta participación ciudadana se creó a través de normas y todavía en el país, y eso lo decíamos la vez pasada, todavía en el país se cree que la norma por sí misma va a generar dinámicas participativas y eso no es así. ¿Sí? Las dinámicas participativas se nutren de la interacción entre distintos actores, se nutren de los motivos, los intereses de la ciudadanía para poder involucrarse. Entonces creo que aquí hay un elemento importante en señalar. En primer lugar, sí sirvió para abrir el sistema político, para fortalecer la democracia, para involucrar a la ciudadanía en los asuntos públicos. Pero lo que pasa es que estas normas se produjeron en todos los ámbitos y en todos los escenarios y eso llevó a una dispersión absoluta de normas. Entonces, lo que posibilitó fue una fragmentación de la ciudadanía en distintos escenarios y no se tenía una mirada integral de lo que es la vida en los territorios específicos. Es decir, nosotros no podemos ver la salud por un lado, la cultura por otro lado. No podemos examinar, por ejemplo, los procesos de planeación sin tener en cuenta una serie de elementos. No podemos ver las perspectivas de las mujeres, de LGBTI, sin tener en cuenta una apuesta
más integral. Entonces creo que ahí hay unos elementos clarísimos. De otro lado, estos mecanismos, estos espacios institucionales tienen pues una lógica y esa lógica establece unas reglas de juego y esas reglas de juego a veces son demasiado estrechas y no dan posibilidades a la creación y al enriquecimiento de cómo nos vamos a mover en un escenario específico. Por eso, otros escenarios de participación, espacios de participación no formales, no necesariamente ligados a protestas, sino a movilización ciudadana que se han creado, pues han posibilitado la construcción colectiva de esas normas y esas reglas. No son unas normas que se les imponen, sino que el mismo proceso va generando esas normas y creo que ahí hay un elemento clave importante de cómo logramos una mayor incidencia ciudadana y cómo hoy en día entendemos que los espacios institucionales tienen un alcance, tienen una funcionalidad, pero la ciudadanía está viendo otros espacios en los que puede construir, en los que puede relacionarse con las autoridades y en los que puede tener allí quizás mayor nivel de incidencia. Y también lo que advertimos es que la ciudadanía sigue valorando los espacios de participación, pero combinándolos, como decía Mario, con los espacios de movilización que son importantes. Además, ahí hay un tema muy, muy claro, y yo lo decía también hace 15 días, y es que en estos escenarios de encuentro entre distintos actores nos vamos transformando y vamos valorando, y eso también depende del talante de los servidores públicos, y si tienen un talante mucho más democrático, es cómo lograr que en esos espacios se escuche a la ciudadanía, ¿sí? Y no se imponga una mirada técnica exclusivamente, sino que se escuche la ciudadanía porque son las personas las que están sufriendo los problemas, son las personas las que han analizado y las que tienen algunas propuestas concretas que vale la pena tener en cuenta. Pero también del lado de la ciudadanía no es descalificar el saber técnico, sino es qué es lo que nos están diciendo los servidores públicos para reconstruir nuestras apuestas y nuestras miradas de transformación y de mejoramiento de condiciones de vida. Entonces, ahí son escenarios bastante ricos en los que está el tema de la construcción, en los que está el tema de cómo nos vemos, en qué situación me coloco yo, cómo entiendo al otro que está planteando una serie de elementos, cómo lo valoro y cómo llegamos a ciertos acuerdos. Bien, o sea, lo primero es que la participación, así como un proceso complejo, que debemos entenderlo, que no se reduce al proceso de participación, tampoco debemos asumirlo, sobre todo los funcionarios públicos, como un proceso que se da exclusivamente en las fronteras de la institucionalidad, es decir, en las instancias de participación formales, sino que debemos estar atentos a cómo la ciudadanía se va expresando de diferentes y múltiples maneras, que es un poco lo que yo les entiendo. La movilización social es una manera, ¿cierto? Hoy, además de la movilización social en calle, pues la movilización social a través de las redes sociales. La alcaldesa, por ejemplo, ha hecho un llamado a todos los funcionarios del distrito y nos ha llegado, claro está, que debemos estar muy atentos a lo que pasa y sucede y nos dicen en las redes sociales, porque este es otro escenario de expresión y quizás donde la gente más manifiesta sus inquietudes. Entonces, un poco para señalar que a veces nosotros somos muy dados los funcionarios a decir, no, si eso no se discutió en la instancia de participación no vale porque ese era el escenario, entonces no hay pico que valga. Entonces, ese es un buen llamado que creería yo para señalar además que hoy tenemos un gran reto y es tenemos una institucionalidad ya montada, que pues, desmontarla sería un error. Creo que lo que hay que hacer es articular, es un poco lo que yo les entiendo de la participación integral, es decir, como recoger esa integralidad para poderla poner en acción. Bueno, otro tema que me quedó sonando en la presentación es, nosotros le apostamos a dos cosas en estas 2 décadas, si se quiere, o 3 décadas ya, del 91 en adelante, al proceso de participación. Uno, decíamos, a que la gente pudiera decidir, pero había otro que era muy importante, que era el control social a la gestión pública, ¿sí? Y a mí me llamó mucho la atención que en los indicadores que ustedes plantearon, la gente ha venido desertando poco a poco del ejercicio de control social. La misma pregunta, ¿cuáles son esos obstáculos para que nosotros como funcionarios públicos podamos tomar la iniciativa y facilitar algo que quizás la gente puede valorar como un ejercicio efectivo de participación y es que le hagan veeduría ciudadana
a los gobernantes o a sus propios pares, porque la veeduría ciudadana no es solamente sobre lo público o institucional, sino lo público. Por ejemplo, usted le puede hacer veeduría a su junta de acción comunal y eso lo puede permitir. Pero quizás, ¿cuáles son los principales obstáculos que ustedes pudieron encontrar en ese estudio que haya hecho que esa intención de participar a través del control social se haya reducido? Esperanza. Bueno, ahí hay varios y yo creo que al inicio de la posibilidad de la ciudadanía de intervenir en lo público, los espacios de control social fueron bastante dinámicos, bastante interesantes y la gente decía, bueno, podemos hacer un seguimiento y un control a lo público. Ahí hay varios asuntos que vale la pena tener en cuenta. Uno es que el control social no es una acción de simplemente de ir y vigilar, sino que es una acción que requiere conocimiento, que requiere una serie de instrumentos y cualquier persona no puede hacer control social. Allí, entonces, un tema central es cómo logramos nosotros realmente formar personas para hacer control social. Esto es un proceso investigativo, es un proceso que requiere que las personas tengan cierta experticia. Yo no puedo ir a hacer a conformar un comité de veeduría, por ejemplo, a un programa en salud si yo no tengo conocimiento sobre ese programa, si no tengo algunas herramientas. Yo no puedo hacer seguimiento al plan de desarrollo, a la ejecución del plan de desarrollo, si yo no tengo un conocimiento sobre qué es un plan de desarrollo, ¿sí? Cómo voy a medir esos programas, esas políticas, esas acciones que están dentro del marco del plan de desarrollo. ¿Qué voy a mirar yo del plan de desarrollo? Es decir, hay una serie de elementos técnicos que vale la pena tener en cuenta y que la formación es importante. Que eso se ha hecho, pero no lo suficiente. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta que las personas que hacen parte, no digo todas, pero desafortunadamente también encontramos en los sectores populares una mirada instrumental de estos espacios de participación y es como algunos líderes han sido optados por otros líderes políticos, líderes sociales han sido optados por líderes políticos y los males de la política están allí emergiendo y están allí. El nivel de corrupción también está allí marcado, es decir, hay algunos actores que se involucran en los comités de control social, de veeduría ciudadana, en la perspectiva de cómo voy yo allí y qué consigo. Eso no lo podemos negar. No estoy diciendo que sean todos, y por favor entiendan, hay algunos que están haciendo daño en ese sentido. Se han visto, se ha examinado que hay algunas personas que están en esos comités un poco para conseguir también algunos recursos y una forma de vida. Y esto tiene que ver también con la posibilidad de que emerjan nuevos liderazgos en esos escenarios de control social a la gestión pública. De otro lado está el tema de la información. Nosotros tenemos dificultades en proporcionar la información en los sistemas de información. Hemos avanzado, en el caso de Bogotá se ha avanzado bastante, pero no es suficiente. Entonces, no solamente tiene que ver en cómo la ciudadanía accede a la información, sino la calidad de la información que se le proporciona a la ciudadanía. Y también si es una información mucho más amigable para que la ciudadanía la pueda manejar, la pueda entender y pueda que sea una base para hacer estos ejercicios de control social. Entonces, creo que ahí también hay unos elementos muy importantes en esa medida. Otro obstáculo es que muchos servidores públicos no están abiertos a la vigilancia ciudadana. No aceptan que se haga seguimiento y se haga control y entonces colocan una serie de tropiezos y obstáculos a la ciudadanía para que no ejerza su acción de vigilancia de lo público y se involucre. Creo que ahí hay unos temas importantes. Por ejemplo, el acceso a la información debe ser pública, pero ¿por qué la ciudadanía tiene que elaborar derechos de petición para que les den la información? Es decir, ahí hay una serie de obstáculos que le están colocando a la ciudadanía para que pueda ejercer esas dinámicas de control social. Otro obstáculo es la experticia de la ciudadanía y creo que allí, más allá de la formación, creo que allí también la institucionalidad debe pensar en cómo logramos nosotros que
acompañar esos procesos de veeduría ciudadana, de control social, brindarles asesoría para que puedan llevar adelante esos procesos que son fundamentales y son necesarios en la gestión pública. Toda la administración está sujeta en ese tema. Ahora bien, otro tema mucho más institucional y que son obstáculos y es la rendición de cuentas. ¿Cómo logramos nosotros mejorar el tema de rendición de cuentas de las administraciones? Si bien, pues, obviamente hay unos instrumentos nacionales que definen cómo debe ser la rendición de cuentas, la veeduría distrital establece cómo debe ser la rendición de cuentas en Bogotá, pero ahí tiene que ser un proceso mucho más dinámico y más realmente de que no se suelten cifras y se diga hemos avanzado ya, sino que sea un proceso donde la ciudadanía también pida cuentas y la ciudadanía también pueda presentar elementos de juicio en esa rendición de cuentas. Dejo estos elementos para que Mario pues complemente en alguna medida. Pero, como se nos agota el tiempo, voy a hacerle una última pregunta a Mario, porque sé que tiene muchos vecinos, pero digamos, aquí lo importante es que todo lo que nos está hablando Esperanza, creo que de ahí me imagino el reto del gobierno abierto, que es un poco disponer una institucionalidad para que el control social se reactive y la ciudadanía. Pero algo que, insisto, está desde el principio de nuestra conversación de hoy es cómo hacer para que la gente sienta que eso que estamos haciendo también hace parte de facilitar las condiciones para la participación efectiva, es decir, que puedan hacer un control mucho más riguroso. Sobre todo algo que siempre me ha llamado la atención y es que los funcionarios, por ser funcionarios, algunos ciudadanos y ciudadanas ya somos sujetos de sospecha, o sea, casi que los colombianos hemos perdido la oportunidad de darle a los funcionarios la posibilidad de ser evaluados con rigurosidad, sino que inmediatamente nos califican. Pero bueno, ese es el reto de la cultura política. Pero Mario, una pregunta final. Ustedes hablan también un poco de cómo en la ciudad se transformaron las agendas, ¿sí? Esas agendas, se puede decir hoy que hubo un desplazamiento de las agendas materiales que llamábamos en la década de los 80s o 90s, que era, bueno, los 80s, 70s, que eran esas agendas por el empleo, por el ingreso, por la salud, etcétera, fueron desplazadas por agendas que hoy y por actores que hoy reivindican otros derechos que si bien no son menos importantes, son lo que llaman agendas menos materiales, por decirlo así, el derecho al ambiente, el derecho de los animales y otras agendas. Eso está pasando en Bogotá y eso cómo afecta en algo que ustedes señalaban sobre la actitud que debemos tener los funcionarios para entender esas nuevas condiciones de la participación. Pues sí, digamos que eso es lo que veíamos en el estudio y algo que nos pareció muy interesante y es cómo se han venido transformando las agendas de incidencia y las agendas de organización desde las comunidades. Entonces veíamos que si bien esas agendas materiales por el empleo, por el acceso a la educación, el acceso a servicios, por el acceso a la legalidad de barrios, por toda una serie de elementos que estaban allí, que eran muy fuertes en los 90, principios de este siglo, todavía están en algunos territorios, en localidades, porque persisten, digamos, no se pueden dejar de lado y no se puede disminuir su incidencia, pero también vemos cómo se han venido transformando otras agendas con la mejora también de las condiciones de vida que ha tenido la ciudad. Bogotá en Colombia ha sido una de las ciudades que a través de todos estos procesos sociales, y yo creo que en eso sí hay que hacer un reconocimiento a esa agenda social que se impuso desde el 8 Garzón, en términos de cómo ir incorporando servicios, cómo ir dándole oportunidades a las personas en la ciudad, hizo que la ciudad como que generara un cambio y una dinámica positiva en términos de esas necesidades básicas que tenía y que eran muy sensibles en los 90. ¿Qué pasó allí? Allí también se comenzaron a incorporar otras discusiones de ciudad. Hoy en día aparece el cambio climático, que es una urgencia y que es un tema de discusión y debate álgido sobre lo que está pasando en la ciudad, en el país y en el mundo, que seguramente en los 90 no estaba, que no era tan visible o que no tenía tanta importancia en esa época.
Hoy en día aparece el tema ambiental y en Bogotá el tema ambiental es un tema de discusión álgido que se ha venido dando en el spot, que se ha venido dando en los instrumentos de política y que aparece y emerge también como una preocupación de unas nuevas necesidades que tiene la ciudadanía. Hay un problema muy grande con el aire, digamos, de Bogotá es uno de los problemas que ya la ciudadanía lo siente y exige respuestas frente a eso. Hay un problema también muy grande y una discusión frente a qué hacer para proteger los cerros orientales, qué hacer para proteger esas áreas que están de protección en Bogotá, de preservación. Hay una apuesta que comienza a salir por esas nuevas ciudadanías que emergen, por esas nuevas lógicas de los jóvenes, por esas nuevas lógicas ligadas al género que seguramente en la 90, 80, pues no estaban también por la falta de apertura democrática en ese momento y la falta de instrumentos de acción que tenían estas comunidades. Hay otras lógicas que salen de protección de los animalistas, de una serie de derechos que comienzan a emerger, que también lo hacen y ahí hay que entenderlo como una nueva lógica de lo que está sucediendo en el mundo y en el país. Estamos en una sociedad de información, en una sociedad donde también nos mueve toda esta información que nos va llegando, que nos va cambiando esas agendas. Todo eso hace que se vayan configurando, se vayan transformando y se vayan dando estos nuevos espacios para discusión de aspectos que seguramente, como decíamos en los 90, no eran necesidades palpables y visibles, hoy lo son. Y hoy la ciudadanía reclama que desde el Estado, desde la institucionalidad, se tengan en cuenta y se incluyan en las agendas de política pública. Pero ahí es donde está el reto. El reto es cómo la ciudad, cómo la institucionalidad, sin descuidar esa agenda que viene, sin descuidar esas necesidades que son más materiales, que siguen estando, como le decía, en algunos barrios, localidades y sectores de la ciudad, va abriéndole campo a esas agendas y va abriéndole campo a incluirlas dentro de esa apuesta de participación y sobre todo el de las lógicas que tienen, porque vienen como unas lógicas más de movilización, más de organización no formal, digamos en términos de leyes, pero que siguen y tienen y seguramente los siguientes años van a tener una importancia muy fuerte en la ciudad. Entonces, nuevamente, cómo desde una política pública de participación, desde una acción colectiva, desde la institucionalidad, se puede incorporar estas lógicas, darles espacios de participación e incluirlas en toda esta construcción de lo que debe ser la Bogotá, pues del siglo XXI y toda esta pues, construcción que se está tratando de hacer en la ciudad. Vale, pues ustedes vieron aquí ya empezaron todos en el chat a hacer sus preguntas, pero el tiempo se nos empieza y se nos agotó. Saludar a la gente de la Junta de El Tunal, a la gente de Bosa, está en la alcaldía local de Bosa, Sofía Herrera de Ciudad Bolívar, Villa Alemania en Usme, que se han conectado a todos y a todas. Realmente gracias por todas las opiniones. Hay unos retos que yo quisiera como que se han planteado de la discusión, unas cosas que nos quedan en el chat que quiero señalarlas. La primera, Jimena nos señala un reto y dice, parte del problema de la participación ciudadana es que debemos trabajar en la apropiación de lo público, es decir, es un poco como el tema de la participación ciudadana es incidente también, está asociada a una transformación cultural nuestra, política, que tiene que ver con reconocer lo público como un valor, digamos, supremo, en el que no participo por un interés particular, sino por un interés colectivo. También nos señalaba Marta en el chat que era necesario que en las instancias un poco, ella llamaba la atención que habían como dos agendas, ¿no? Las instancias eran para aquella agenda que no tenía ninguna importancia y la movilización era donde la ciudadanía tenía que salir a pelearse realmente las agendas que más le importaban. Así que hay que un reto de cómo confluir y hacer que las instancias, incluso entre nosotros mismos como funcionarios, lo que tú llamabas, Esperanza, articularnos para que no nos compitamos tampoco, porque hay una instancia donde se puede discutir un tema y nos inventamos otra y entonces debilitamos las que existen, entonces eso genera mucha confusión en la ciudadanía. Otro reto que no lo discutimos por el tiempo, pero me pareció llamativo el informe es el decrecimiento en el valor que tenemos los bogotanos por el sistema democrático, es decir, el realce o el repunte de esa concepción autoritaria como una alternativa a la crisis.
eso realmente en culturas políticas es muy grave y eso, digamos, hay que seguir insistiendo y ahí vamos a tratar de trabajar desde el IDEPAC en las campañas de, digamos, de sensibilización sobre principios democráticos. Hay algo que nos señalaban también como un reto y es, ustedes lo señalaban frente a las tecnologías y la participación y es cómo romper la barrera tecnológica, la brecha tecnológica y facilitar mayor tecnología para que los ciudadanos y las ciudadanas puedan participar. Bueno, ese es quizás el reto más grande que tenemos y el que no nos esperábamos resolver o afrontar en este cuatrenio, pero nos va a tocar inventarnos cómo hacerlo. Ya nos planteaban preguntas finales que es cómo hacer para la homologación de cursos. La gente plantea que la participación está asociada a que la formación realmente tenga garantías de homologación universitaria o educación formal. Yo les quiero informar que estamos trabajando en la Escuela de Formación del IDEPAC o la Escuela de Formación de Participación Ciudadana de la Ciudad de Bogotá, en que nuestros cursos sean diplomados, porque el diplomado nosotros lo podemos hacer si ustedes cumplen un número de horas específicos, entre 116, 120 y pico de horas. Solamente estamos trabajando, ya tenemos un convenio con la UNAD, que por cierto, felicitaciones si nos están viendo algunos, están en su aniversario, creo, 39. Entonces, con ellos ya hemos hecho convenios para que el haber participado de estos cursos les genere créditos si llegan a ingresar a la universidad a terminar unos estudios en una carrera formal como tal. También nos plantean, así que lo vamos a hacer, un poco lo que estamos diciendo es que estamos trabajando en esta dirección y muchos de los cursos que vamos a impartir en este cuatrenio van a ser diplomados. Gobierno abierto, que tú lo señalas, Esperanza, aspiramos a abrirlo ahora en septiembre y va a ser diplomado por la ESAP, la Escuela Superior de Administración Pública. Ya estamos haciendo uno sobre, digamos, todo este tema de las nuevas, estas agendas que planteaba Mario, de género, ambientales, la estamos trabajando y es un diplomado que está haciendo la Universidad Nacional, la IESCO y la Universidad Javeriana, así que están invitados a acceder a ese diplomado. Nos dicen algo a lo cual yo quiero expresar hoy mil disculpas a toda la comunidad, a la población con discapacidad, de verdad, mea culpa, he llamado la atención del equipo porque no tuvimos el traductor de señas, pero me comprometo y que por favor nos sigan haciendo este tipo de llamados a que no cometamos estos errores porque sé que es un retroceso en el proceso, pero vamos a ver cómo lo corregimos prontamente. Organización, nos preguntan por la convocatoria de organizaciones cuidadoras, solamente decirles que ya definimos el resultado, no lo vamos a explicar aquí porque esta es otra conferencia, pero aspiramos que hoy a través de los medios de comunicación vayamos explicando cómo fue el proceso. Sin embargo, en la página web de nuestra entidad se encontrarán los resultados y la explicación de los criterios de selección que se tuvieron. Y nos piden la presentación de esta exposición, claro que sí, va a estar colgada en nuestra página, así que las personas que estén interesadas pues podrán acceder a ellas. Esperanza, Mario, muchas gracias, estuvo muy rica la conversación en estos 2 ciclos que tuvimos, esperamos que no sea la última, el tema de participación seguirá siendo nuestro asunto durante estos 4 años y esperamos que Foro nos acompañe en otras y muchas más conversaciones con la ciudadanía y con nuestro equipo y todos los funcionarios del Distrito Capital. Así que muchas gracias, un saludo y una despedida muy especial a todos los que nos acompañaron y nos vemos en la próxima. No sé si quieran decir algo, Esperanza, Mario, para despedirnos. No, muchas gracias y creo que este es un tema que debemos seguir discutiendo en función de cómo mejorar la participación en la ciudad de Bogotá. Igual, muchas gracias por esta oportunidad, este espacio y sobre todo por la oportunidad de presentar esos resultados, de generar discusión y de encontrar caminos de cómo fortalecer la participación ciudadana en Bogotá. Vale, muchas gracias. Ya saben, esto es el IDEPAC y la participación necesita de todos y de todas, así que los invitamos para una próxima conversación. Chao, chao. Hasta luego.